Bueno, antes de nada, dar la bienvenida a todos los usuarios de Facebook Live que tienen a bien visitar nuestra página para recibir una información que creo que es necesaria para el pueblo y que debemos de atesorar. Agradecer a mis dos compañeros, a Concha Morón. Concha, bienvenida. Muchas A, gracias. a Rafael López. Bienvenido, Rafael, y muchísimas gracias por prestaros a esta iniciativa. Una iniciativa que, como digo, es necesaria y cuanto más para mi generación. Iniciativa que tiene por nombre el deber de la memoria, 90 aniversario de la Segunda República. Y si os parece bien, os presento, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Pues mira, ella es la compañera Concha Morón Hernández, ¿vale? Ella es secretaria de la Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. Desde 2003 trabaja en Memoria Histórica y desde 2013 es vocal de sumación de la Junta de Andalucía. Es decir, tiene que su padre y su tío, me parece, ¿verdad, Concha? Mi abuelo asesinado. Fueron mi tío asesinados. asesinado y mi padre encarcelado, sí. A Rafael López, pues bueno, con Rafael López sobran las presentaciones. Él es médico, sociólogo, político, ha vivido en el Rocío, ha sido compañero durante toda su vida y atesora ser presidente de la Asociación de Memoria Histórica y Justicia y, como no, es nieto de Isidro. Rafael, bienvenido y muchísimas gracias por apostar por este tipo de formato, un formato que se entiende joven. Apostamos por las nuevas tecnologías y sí me gustaría empezar planteando un dilema, ¿vale? Un dilema desde la postura que atesora mi generación, y es que tenemos poca o ninguna memoria histórica. Tened en cuenta que en mi generación atesoramos o poco o nada de esa memoria que se deduce de la historia de nuestro pueblo, y la poquita que tenemos, pues nos la han contado en casa. Y es que creedme que cuando se habla de memoria histórica en mi generación no tenemos esa memoria, ¿vale? Creo que se debe de apostar por una docencia histórica, por contarnos esa historia que no está en la historia, y que en mi caso, por ejemplo, y creo que se va a ver reflejado toda mi generación, lo poco o lo mucho que conozco de nuestro fusilado, pues gracias al documental de Rocío, de Fernando Ruiz Vergara. Y ya os digo a ambos que si creéis que yo llego a ese documental por buscar respuestas o por solucionar alguna duda, ya os digo que no, que yo me acerco a ese documental por una actitud reverente, contestataria. Como estaba prohibido, pues bueno, tomo esa atracción de ver, y lo que descubro ahí es duro y además afecta a mi pueblo. Y desde hace poco entiendo también, gracias a, bueno, es una conversación que tuvo con mi abuela y sus amigas, que también su tío fue fusilado en Almonte. Así que sí me gustaría daros paso, ahora sí me callo, y sí me gustaría que ocupara esta conversación Concha, porque Concha creo que tiene. Concha es onubense, ¿verdad, Concha? Sí, toda mi familia es de Huelva. Mi familia paterna procede de Huelva y de La Palma, del Condado, y mi familia materna es toda de Aljaraque y Corrales, y yo nací en Huelva. Lo que pasa que mis padres se tuvieron que venir al exilio a Sevilla cuando yo tenía 5 años, porque mi padre estaba depurado después de haber estado encarcelado, de haber asesinado a su padre. Y en aquella época él no podía seguir viviendo en Huelva y se vinieron a Sevilla. Mi madre encontró trabajo en Sevilla, él no podía trabajar. Y por eso yo me he criado en Sevilla, pero Huelva es lo que yo llevo en mi corazón y soy de Huelva. Sí me gustaría adelantar un poco. La historia de Rafael, la conocemos los más allegados. Rafael atesora ser de la aldea y como decía en conexión anterior, lo digo en conexión anterior porque sí hemos tenido problemas a nivel, no sé lo que pasa, pero hemos tenido problemas a nivel técnico, y por repetir un poquito eso que se dijera antes, mi generación entiende que el tema de memoria histórica es el Valle de los Caídos,
memoria histórica es la exhumación de los restos de Franco, pero es que memoria histórica ha estado en el Rocío, ha estado muy patente y la historia viva la tenemos en Rafael y su testimonio de lo que pasó, lo que le dijeron, lo que le llegó de sus abuelos. Y Rafael, sí me gustaría, por una actitud de empatía, de que este problema es un problema que ha sido en toda Andalucía, en toda España y en nuestro pueblo especialmente, que narraras un poquito cómo fueron los recuerdos de tu abuelo y qué es lo que pasó en una tierra que bueno, el Rocío tiene también esta historia negra y creo que se debiera de contar. Bien, bueno, pues nada, como tú bien sabes, yo nací en el Rocío y soy del Rocío y de Almonte, probablemente. Yo durante toda mi infancia no escuché a nadie hablar de mi abuelo. Mi abuelo era una persona, bueno, no existía en mi casa, en mi familia. Pero que ese miedo, esa ausencia, ese dolor, porque yo veía que mi madre lloraba y yo veía que mi madre lloraba con mi abuela, con mis tías y tal, pues tenían como una especie de, yo qué sé, de confabulación, ¿no? Pero ya cuando ya soy un poco mayor, pues ya, yo creo que ya había terminado medicina, empecé un poco a investigar la historia de mi abuelo, ¿no? Porque a mí me llamaba mucho la atención. De hecho, solamente hay una foto, que es la que yo tengo puesta en el nieto Isidro. Es la única foto que hay en la familia de mi abuelo. Eso es muy significativo, ¿no? Yo lo que hice fue un poco investigar lo que había sucedido en la familia, investigar quién era mi abuelo, por qué lo fusilaron y tal, porque mi madre, mi abuela y tal, yo sé que ella era gente de izquierda, gente que votaban más de izquierda, el socialismo, en fin, votaban. Pero no quería manifestarlo porque además mi madre me decía, mi abuela también, niño, tú no te vayas a meter en política, no te vayas a pasar como tu abuelo, ¿no? Entonces, claro, yo tuve la inquietud de investigar. Y cuando ya fui concejal del Ayuntamiento de Almonte, yo estuve 8 años de primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Almonte, presentamos una moción. Y para esa moción, indudablemente, tuvimos que investigar. En aquella época, estuvimos en un congreso que hubo en Valladolid sobre la memoria histórica, el primer congreso que hubo en España sobre memoria histórica, que estuvimos Juan Antonio Castellano y yo. Y bien, pues de alguna manera, bueno, nos afiliamos o nos asociamos a la Asociación de Memoria Histórica de España y de alguna manera de ahí se inicia todo lo que es el recorrido de investigación. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa nuestra? De que, bueno, en el monte fusilaron más de 115 personas. Y del Rocío 3 personas, que eran mi abuelo, Agustín y José. Y bien, yo investigo y indudablemente quiero cubrir ese espacio negro de la historia de la familia, porque yo sé que mi madre había sufrido, mi abuela había sufrido mucho, y prácticamente silencio, porque de las puertas de las chozas de la calle San Lucas para afuera no se podía manifestar ningún síntoma de dolor. Nunca. Era de la puerta de la choza para adentro, ¿no? Entonces todo eso me llamó a mí muchísimo la atención. Mi abuela era Mariquita la Chíchara, y tenía 5 hijos. Curiosamente, en un libro de Mendicuti, no sé si sabes, Mendicuti es un escritor de Sanlúcar, la nombra a Mariquita la Chíchara, la calle Sanlúcar y tal. Curioso, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, me hizo mucha ilusión. Pero en definitiva, nosotros lo que hemos hecho es intentar recuperar la historia de las 115 personas que fusilaron, asesinaron, desaparecieron en Almonte y que aún están desaparecidos o están en fosas comunes. Y lo único que hemos hecho es recuperar su historia, su nombre, quiénes eran, por qué lo mataron, intentar de exhumar los cuerpos, identificar los cuerpos. Eso es un poco el procedimiento, es un poco lo que hemos hecho. Nosotros no queremos... Verá, la derecha tiene un discurso muy
muy cáustico, ¿no? Y dice que es que nos queremos abrir heridas, no sé qué. En fin, eso es un discurso de derecha, lo de las heridas y esas cosas, porque en realidad las heridas no se han cerrado nunca. Porque yo recuerdo que mi madre se ha muerto con 87 años y un Alzheimer muy avanzado, y cuando tenía todavía algo de conciencia me decía, niño, tú tienes que, a ver si te traes los huesos de tu abuelo y lo enterramos en el cementerio del monte. ¿No? En realidad, ella quiere decir que ella no cerró. Mi familia, que yo sepa, no ha cerrado la herida, no se ha cerrado la herida del fusilamiento de mi hijo. No lo ha cerrado. Y nosotros estamos intentando no cerrarla, porque cerrar una herida después de 80 años, ¿qué significa? Nada. Pero sí, de alguna manera, ese duelo patológico o enquistado que se ha producido durante estos años, por alguna manera, traerlo al presente y hacerlo, y darlo a conocer, y que Almonte conozca su propia historia, y eso es muy positivo. Y además, Rafael, perdona que te interrumpa y ahora le damos paso a Concha, yo observé cuando yo descubro que el tío de mi abuela también fue fusilado, que ya se desahoga con una amiga, que salta buscando su nombre en este documental, salta a la internacional. Te digo que podía haber visto en el rostro de mi abuela pena, indefensión, la pérdida de dignidad, pero el sentimiento que atesoraba mi abuela era, y yo me reía, y me reía, y ahora mismo lo veo como diciendo, joder, que yo es que todavía vi miedo de que los vecinos las pudieran relacionarlas, miedo. Y ese miedo que lo tenga una persona que ha pasado por tantísimo, que me dio a mí algo que me he perdido y que necesito saber. Por eso, Concha, yo no sé si tú viviste lo mismo que Rafael, porque entiendo que esto es algo que fue a nivel español, andaluz, que fue a nivel provincial, no solo se restringe a la aldea o al pueblo de Almonte. Sí, yo viví algo parecido, con matices de diferencia, pero parecido. Y además, cuando has contado lo de la internacional, yo tengo un recuerdo de mi padre, yo de pequeña, que yo venía del colegio, yo estaba en un colegio nacional, no digo público, digo nacional, que era entonces, y a mí me habían enseñado el cara al sol y a mí me encantaba, yo tenía 7 años, 6. Llegué a casa cantándolo y mi padre me zarandeó y me dijo que no cantara eso nunca más. Mi padre, cuando yo era pequeña, era una persona muy huraña, siempre con gafas de sol, nunca hablaba. Yo le tenía miedo hasta que conocí su historia mucho mayor, ¿no? Mi madre me decía siempre, papá no es malo, papá está enfermo, ¿no? Y yo viví en una familia que procedía, mi abuelo paterno había sido masón, dirigente de Unión Republicana en Huelva, amigo de Diego Martínez Barrio, que además yo de pequeña pasaba hambre. Había un plátano para 5 personas y un huevo en mi casa. Y mi madre me decía, tu abuelo era amigo del presidente de la República. Y yo me tiraba al suelo de risa. Yo decía, mi abuelo era amigo del presidente de la República y yo no tengo para comer nada más que un cachito de plátano. Entonces, brevemente cuento la historia de mi abuelo y mi tío, ¿no? En mi familia paterna, mi abuelo era, como he dicho, masón, de Unión Republicana, era cónsul de México en Huelva, oficial mayor del ayuntamiento y era un personaje en Huelva. Seguro que de vuestra generación ninguno conoce a Alfonso Morón de la Corte, seguro. Pues era una persona muy querida en Huelva. He tenido muchas fuentes que me han confirmado esto, ¿no? Y bueno, cuando el golpe, mi padre, que era su hijo mayor, pues cuando el golpe de Estado del 36, mi padre dirigía un periódico que era el órgano periodístico de Unión Republicana en Huelva, que si lo ponen en internet lo podéis ver, que mi padre era Alfonso Morón Bellerín y el periódico se llamaba Democracia y era el órgano periodístico de Unión Republicana en Huelva. Y mi padre estudiaba segundo de Filosofía y Letras y no era masón ni... Entonces, cuando estalla el golpe, la palabra estallar, no sé si el verbo estallar no sé si es el más adecuado. Cuando se perpetra el golpe el 18 de julio,
mi abuelo, que era un personaje, teme por mi padre y le dice a mi padre que tiene que huir. Que tiene que huir a Portugal porque lo pueden detener. Mi abuelo tenía un barco en Ayamonte que lo esperaba para huir, pero mi abuelo le da miedo irse porque quiere dejar garantizado que a mi padre no le va a pasar nada. Los otros hijos eran menores bastante y todavía no habían hecho nada en política. El siguiente tenía 16 años, o sea que no. Los hermanos de mi padre, digo. Entonces mi padre huye y lo detienen en Valdelarco y luego lo llevan a la prisión provincial de Huelva y allí lo sacan al paredón y en el paredón lo salva un telegrama que la influencia de mi abuelo había conseguido. Ese es mi padre, pero a mi abuelo, a partir de que el comandante Aro Lumbrera en Huelva da la orden de detener a los masones, Huelva, como sabéis, se toma el 29 de julio y el 8 de agosto cesan a mi abuelo como oficial mayor del ayuntamiento, lo depuran, y el 29 de septiembre dan la orden de detenerlo. Lo delata el coadjutor de la concesión, Luis Calderón Tejero, como masón, lo delata como masón, lo detienen a él y a 15 personas más y a él le dan una paliza para que delate a sus compañeros. No lo hace y lo rematan al día siguiente en las tapias del cementerio de la Soledad. Le devuelven a mi abuela la gabardina, ensangrentada entera, el anillo y el reloj. Esa es mi familia paterna. Y mi familia materna, que era un poco más conservadora, más tradicional, muy católica, mi abuela. Pero el hijo mayor, mi tío Pepe, hermano de mi madre, el hermano mayor de mi madre, era militante de base de Unión Republicana y vivía en Sevilla, aunque eran de Aljaraque todos, pero él se fue a vivir, al quedarse huérfano, a trabajar en un banco en Sevilla. Y allí, por una serie de circunstancias, lo detienen él en el 37 ya, con un grupo de amigos, comentan en un bar las matanzas que está haciendo Queipo y que no se puede aguantar, que hay que hacer algo. Y un espía infiltrado lo delata y lo detienen a él y a 12 personas más. Le hacen un consejo de guerra y lo fusilan, lo ejecutan, lo asesinan con 29 años, el 29 de enero de 1938. En ese contexto, mis padres se conocen nada más terminar la guerra y bueno, están los dos enlutados y destrozados, ¿no? Mi padre, el mayor de 5 hermanos, no puede trabajar en ningún sitio en Huelva. Y mi madre pues está destrozada porque era su hermano mayor, su referente, y ellos se casan y tienen esa unión. Pero en mi casa se vive un ambiente de miedo, de tristeza, y ya he contado esa anécdota, ¿no? Que yo llegué cantando El cara al sol y mi padre casi me pega, ¿no? No sé, a mí me costó mucho entender cosas hasta que fui mayor y pude conocer toda la verdad. A partir de que yo entro en el movimiento memorialista de la mano de Rafa y de otros compañeros, pues consigo la causa, el Consejo de Guerra, el documento del Consejo de Guerra que le hacen a mi tío, que para mí fue muy importante, y del que luego he escrito un libro gracias al tesón de Rafa, que me insistía en que lo escribiera, porque son 300 páginas donde hablan de mi tío por arriba y por abajo, y hay declaraciones, y donde uno lee que a las 4:30 de la madrugada le leen la sentencia a él y a 7 personas más para sacarlo al paredón, y lo dicen. A las 4:30 de la mañana, después de leerle la sentencia, son sacados a las tapias del cementerio y el certificado médico dice que ha fallecido por herida de arma de fuego. Entonces, mi infancia fue dura y triste y oscura, pero a partir de que yo conozco la verdad, por eso la memoria es tan importante, yo que encajo un puzzle en mi cabeza y en mi corazón a partir
de que conozco toda la verdad sobre mi abuelo y mi tío y mi padre. Y empiezo a comprender a mi padre, que no hablaba nada cuando yo era pequeña, porque cuando yo sé lo que él ha sufrido, empiezo a acercarme a él y a mí me sirve absolutamente. Y conocer la verdad y trabajar porque los demás también conozcan lo que les pasó, me parece muy importante. Bueno, quizás estoy ya yéndome a otra pregunta. No, nada. Una cosita para los nuevos usuarios que han entrado en Facebook Live, contextualizar un poco, ¿vale? Estamos organizando dentro del ciclo de actividades que propone esta sede local socialista de Almonte, El Rocío y Matalascañas, Pepe Villa, pues culminamos con este programa online que tiene como nombre El Deber de la Memoria y hemos hecho varias actividades anteriormente, entre ellas esa conmemoración con ese ramo en el monolito, que creo que es Rafa el que tiene mucho que decir por saber, por exponernos que allí hay parte de la historia que no debe de olvidarse. Intentaremos que no se olvide, y este tipo de actividades creo que lo agradecerá muchísimo el público, pues en mi caso y en el caso de mi generación estamos descubriendo una historia que no se nos ha negado, se nos ha velado o escondido, pero es una historia que no está en la historia. Y Rafa es un buen ejemplo de esa historia viva que te lo puede contar de primera mano. Es verdad que vuestra generación, yo tengo un hijo que tiene 35, va a cumplir 25 ahora, y ya hablamos, pero yo he intentado que él tome conciencia de su historia, de la historia de su familia, que es fundamental. Para mí era muy importante, por eso lo llamamos El Deber de la Memoria, este programa que estamos haciendo, porque es una frase de un libro de Reyes Mate. Reyes Mate es un filósofo del CSIC, un hombre muy representativo de todo lo que ha significado la memoria y de todo lo que ha sido la investigación sobre la memoria y tal. Y él hablaba del deber de la memoria y hablaba de la víctima, ¿verdad? En esto lo importante, porque sobre la memoria también puede que alguna gente piense que hay mucho aspecto externo, y no. El concepto fundamental, lo que nosotros siempre hemos estado peleando, trabajando y tal, era por la víctima. Pero no la víctima solo que fusilaron en su día o asesinaron, sino la víctima, el concepto de la víctima traído al momento actual. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque el concepto de víctima hay que renovarlo, indudablemente, actualizarlo y traerlo al momento actual, porque nosotros somos víctimas del racismo. Porque de alguna manera, el hecho de que fusilaran a mi abuelo tuvo una repercusión tremenda en la vida de mi familia, en la vida de mi madre, en la vida de mi tía, de mi abuela, que le impidió ir a la escuela, que a su vez tuvo que ir a trabajar a servir a la casa de y que de alguna manera eso incidir en nuestra propia biografía como familia, en mi propia autobiografía como persona, y que de alguna manera yo he intentado construir la biografía de mi familia a través del conocimiento y de la profundización en el conocimiento de mi abuelo y de su memoria. Porque indudablemente mi abuelo lo fusilaron porque era socialista, porque sabía leer, porque sabía escribir, que tenía casa en el Rocío, que a su vez que le quitaron, porque allí había reuniones políticas, porque organizó una manifestación a favor de la República, y que mi madre y mi tía María, que eran las dos niñas más grandes, mi madre tenía 9 años y mi tía María 12, salieron en la manifestación, en la cabeza de la manifestación, con la bandera republicana vestida de rojo, con un trajecito rojo que me dijo mi madre, que me decía mi madre, ¿no? Sí, conocer toda esa historia implica, de alguna manera, fortalecer nuestra propia biografía. Si eso significa para mí como persona, indudablemente, si el pueblo de Almonte conoce su historia, esta parte de la historia, pues también implicará que los jóvenes de Almonte y la gente como tú y tal, pues fortalezcamos lo que es nuestra propia convivencia y fortalezcamos lo que es la democracia y lo que es el convivir. No queremos uniformidad ideológica, no.
Queremos que haya, bueno, que cada uno piense lo que quiera, pero que podamos convivir y podamos respetar unos a otros, ¿no? Entonces, el hecho de que tu generación conozca poco de la memoria histórica o poco de esa historia es un fallo del sistema educativo. ¿Por qué el sistema educativo no ha formado a los jóvenes en todo lo que es memoria histórica, a todo lo que es historia y todo lo que es memoria? ¿Por qué no lo ha hecho? Indudablemente porque a mucha gente no le ha interesado conocer lo que se hacía en el franquismo. En el franquismo se hacía hasta el año 75, hasta el año 70 y tanto se estuvo fusilando gente. Y entonces, bueno, pues eso es también, es bueno que lo conozcamos, pero que lo conozcamos, que lo debatamos y que de alguna manera de ahí aprendamos como país, como persona, como pueblo y mejoremos. Si esto es lo que se pretende, no se pretende más nada. Yo personalmente pretendo coger los restos de mi abuelo que está en una fosa común, si puedo, de mi abuelo y de todos los que estén allí, y traérmelo al cementerio donde mira qué delito más grande estamos cometiendo. Y Rafael, una pregunta, porque tu abuelo se encuentra enterrado en Hinojo, ¿verdad? Hubo un intento. Eso creemos, sí. Hubo un intento pero ¿qué ha pasado ahí que no se ha llevado? No sé si tienes que empezar a dar información o quizás Concha. No, sí, bueno, Concha lo dice ahora lo que vea, pero que ahí ha pasado muchas cosas porque yo llevo, no sé, 20 y tantos, 30 años ya detrás de todo este lío. Ahora Concha lo cuenta porque ella también lo ha vivido conmigo y lo hemos trabajado juntos. Pero te quería leer una cosa que yo tengo aquí un libro que os voy a enseñarlo. Yo no sé si la familia querrá, pero no. Esto que se llama Recuerdo de mis lágrimas y es de María de los Santos, ¿vale? Este libro cuenta la historia de Almonte, de la represión en Almonte desde el primer día al último. Y lo cuenta sin pelos y señales. Cuenta nombre, apellido, del que fusilan, dónde lo fusilan, quién lo fusila, todo eso lo cuenta. Pero fíjate, una cosita de nada, que te voy a leer un párrafo, que es el Coquito. Tú sabes que ahí fusilaron a 110, 115, fusilaron a una mujer y a un niño, ¿eh? Ese niño es el Coquito se llama. El Coquito era un niño que vendía piñones por la calle. Fue detenido y cuando lo sacaron se lo llevaron a Bollullo. Y cuando llegaron al arroyo, tú sí lo sabes, Francis, porque sabes dónde está el arroyo, lo bajaron y le dijeron, ahora venga a pregonar piñones desde aquí, desde el arroyo hasta Bollullo. Y indudablemente cuando lo bajaron, y allí lo fusilaron, ¿no? Es decir, que esta historia del pueblo, que es un niño, que el niño no tiene ninguna cuestión ideológica. Identidad política ni nada. Política ni nada, si además vendía piñones. Lo que pasa es que sí repartía el heraldo, que es posible que como era un periódico de izquierda, pues lo tuvieran entre cejas. Dice María, también murió allí otro, que fue el primero que mataron en Almonte, que fue Antonio Caliche el Merino, el día 25 de julio. El 25 de julio fue cuando entraron las tropas, ¿no? En Almonte, dirigido por el Carranza. Y allí, nada más que entraron en Almonte, allí en el mismo barranco mataron a este hombre, porque se enfrentó a la entrada de las tropas. Lo importante que es, entiendo yo, para un pueblo, para una comunidad, para un país, conocer esta historia que de alguna manera se ha quedado o se pretendía quedar en el olvido. Ahora yo creo que Concha te cuenta un poco lo de la fosa. Bueno, yo conocí a Rafael en 2003 y nos unimos con otros compañeros para crear la asociación, fundamos la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia. Y en ese contexto, pues Rafa, yo creo que ya no era concejal de Almonte, me parece. Acababa de dejar de serlo. Y estaba ejerciendo como médico, creo. Entonces, él me cuenta su historia y además él presenta al Ayuntamiento de Almonte la primera solicitud de exhumación en 2003, de exhumación de la fosa de Hinojo, perdón, de Almonte no,
al Ayuntamiento de Hinojos la exhumación de la fosa, que se supone que tiene a 13 personas de Almonte, que son las que están documentadas como asesinadas y enterradas en Hinojos, almonteños asesinados y enterrados en Hinojos. A partir de ahí yo veo con una admiración tremenda que Rafa cada año y medio vuelve a escribirle al ayuntamiento y otra vez, y insiste, y la fuerza que tiene Rafa para pedir eso a mí me sorprende, porque yo, como tengo tantos documentos de mi familia, pues no tengo tanto interés quizás en recuperar el cuerpo, porque yo tengo pruebas escritas firmadas por los asesinos de que han matado a mí, pero Rafa no tiene nada. Y es otro ejemplo distinto de los que sufrimos la represión, ¿no? De las víctimas. Entonces, hasta 5 cartas le dirige Rafa al Ayuntamiento de Hinojos desde 2003 a 2013. En 2013 ya pedimos una entrevista personal, había cambiado el alcalde, pedimos una entrevista personal con el alcalde nos dice que se ha traspapelado, que no sabe, que no le han dado la carta, la solicitud, que 5 solicitudes de Rafa hasta 2013. Hacemos un proyecto, pedimos a un arqueólogo que nos haga un proyecto, se lo presentamos al ayuntamiento y hasta ese momento solo se podía acudir al ayuntamiento, porque la Junta de Andalucía todavía no había abordado las exhumaciones como un trabajo propio de la Junta, ¿no? En 2013 ya se crea una especie de comisariado de exhumaciones y a mí me nombran vocal, por cierto. Bueno, yo a partir de ahí, en cada reunión, presento un ruego que se inste al alcalde de Hinojos para que se pueda exhumar la fosa. Y no sabemos por qué. Luego a todo esto Rafa lo eligen para un cargo de responsabilidad en Huelva, y como él es así de honesto, yo cuando oigo a la gente decir que todos los políticos son iguales, pues pienso en otros y pienso que Rafael pudo exigir desde su posición de poder a nivel provincial en la Junta, pues pudo haber exigido que se abriera la fosa de Hinojos. Y yo creo que él, precisamente por no ejercer esa prerrogativa en esa época, él se retiró de insistir en la fosa. Entonces yo, que vi eso, cogí el testigo y por fin en 2018 la Junta, en la comisión, ya directamente la Junta autoriza la exhumación de la fosa de Hinojos para sacar los restos de los almonteños. La fosa de Hinojos, curiosamente, no tiene ninguna persona de Hinojos enterrada allí. Entonces, se supone que solo están los almonteños allí enterrados. Y claro, supongo yo que el alcalde, pues, como no tenía a nadie de su pueblo enterrado, pues no veía como una necesidad propia el abrir la fosa, ¿no? Pero a partir de que la Junta toma el testigo, se autoriza en final de marzo de 2018. Desgraciadamente se pierde la Junta de Andalucía por parte del PSOE en diciembre, entra a la derecha y a partir de ahí, pues menos mal que el Ministerio de Presidencia en 2019 decide financiar algunas fosas en todas las provincias, y una de ellas es Hinojos, con tan mala suerte que se abre en septiembre de 2019 la fosa y no se encuentran los restos. Entonces pensamos que a lo mejor en otra zona del cementerio donde hay construidos nichos encima, parece que hay algún testimonio oral de alguien que procede de la época que piensa que pueden estar debajo de los nichos en otra zona del cementerio. Pero eso no se ha vuelto a tocar porque tampoco el ayuntamiento le interesa ni nadie. Y así estamos, ¿no? En Hinojos hay, se supone, 13 personas de Almonte enterradas. A mí me gustaría leer los nombres. No sé si es el momento o... No hay mejor momento, creo. Los asesinan desde el 2 al 9 de septiembre del 36.
a 13 personas que están documentadas, almonteños, como enterradas, asesinadas y enterradas en Hinojo. Y eran Antonio Rodríguez Soltero, de 41 años, el niño de casa Reloj. Juan Martín Camacho, 44 años, campesino. Alfonso Espina Cabrera, 28 años. José Medina Martínez, Pamuez, peón del ayuntamiento. Manuel Ramos Peláez, 48 años, campesino. Manuel Domínguez Valladolid, el de Bartolo, 33 años, campesino. Isidro Fernández Cordero, el abuelo de Rafa. Abuelo de Rafa. Según está escrito, 40 años, campesino. Francisco Acevedo Salguero, concejal del PSOE y panadero. Martín Andeu Peláez, 55 años, concejal de Izquierda Republicana. Juan Trigueros Cáceres, Triguera, 55 años, concejal de Izquierda Republicana. Francisca Cabrera Rodríguez, Frasquita La Charamusca, 36 años. Joaquín Díaz Millán, 32 años, concejal de Izquierda Republicana. Leoncio Espinosa, Colino, 47 años, y también concejal de Izquierda Republicana. Parece que se ensañaron el último día con los concejales, porque está uno del PSOE y 4 de Izquierda Republicana. Muy triste que hayamos llegado aquí sin haber conseguido, cuando se han conseguido exhumar en otros sitios, con otras circunstancias. Rafael ha luchado porque se exhuma toda la fosa y yo también, a mí me da igual. Y la que está su abuelo, pues parece que no es fácil, ¿no? Ahora sí hay una noticia respecto a los almonteños asesinados, que San Juan del Puerto se va a abrir, que hay también asesinados de Almonte y de muchos pueblos. Y Bonares, sobre todo San Juan del Puerto, lo ha financiado la FEM, y creo que en un comité técnico que va a haber mañana se va a autorizar que San Juan del Puerto se pueda abrir, ¿no? Y ahí también hay almonteños, y en Bonares, y en Rociana, pero por lo menos San Juan del Puerto y Bonares están a punto antes San Juan del Puerto, y Bonares cuando se encuentre financiación. En Bonares está Juan Silva, no Juan de los Santos, el hermano de María. Sí, el hermano de María. Bueno, Juan de los Santos y otros, claro. Muy bien, Concha. Pues nada, tú dirás, Francis. Mira, yo ahora mismo estoy pensando, porque todos los nombres que has dicho tú lo puedes relacionar con personas del pueblo. Pero no lo puedes relacionar. No, digo, apellidos que son señeros en el pueblo, que lo atesoran mis amigos, y creo que quizás ellos no tienen constancia de que sus abuelos, que su abuela, en el caso de Frasquita La Charamusca, estuviera enterrada en Hinojo. Creo que este tipo de actividades creo que va a abrir los ojos aquí en el pueblo, por lo menos para que presten interés. Aquí no es una cuestión de revanchismo, aquí es una cuestión de devolver la dignidad a las familias del pueblo. Y una cosa que la has dicho por encima, Concha. Tú has cerrado un luto, puesto que tienes una documentación de tu padre, y Rafael aún ese luto no lo ha podido cerrar, o le va a costar mucho más trabajo cerrarlo. ¿Por qué esa clasificación? ¿Qué diferencia hay entre porque en definitiva ambos dos habéis perdido familiares? Y además de una manera ruin. Hay una diferencia entre la represión, fue igual en los dos casos, y el resultado, pero hay una diferencia entre asesinados y desaparecidos. De hecho, el término desaparecido lo acuña el Tribunal de Derechos Humanos, Rafa lo sabe. Se refiere a personas que un día las sacaron de su casa, las llevaron normalmente a otro pueblo y las mataron. Y ni siquiera están inscritos en muchos casos en el registro civil, como creo que es el caso del abuelo de Rafa. Entonces no hay ningún papel. El duelo es una fantasía, porque lo único que saben es que alguien les contó que se lo llevaron a Hinojo, que un día alguien les contó, nadie los vio, no hay un papel firmado, no hay nada, ni siquiera la inscripción de defunción. Entonces habría gente que se volvería loca pensando
digo víctimas, familiares de víctimas de los miles de desaparecidos que hay durante el periodo denominado Guerra Civil, que en Andalucía Occidental no hubo, fue solo el golpe de Estado, y bueno, y represión. Entonces, los desaparecidos lo tienen que vivir de otra manera. ¿Cómo lo he vivido yo? Que tengo lo que yo denomino asesinado, porque yo tengo un papel que dice que lo han asesinado, que lo han ejecutado a mi tío, con un sello del auditor de guerra Borque, que está enterrado en la Macarena, por cierto, como Rafa sabe. Entonces, a mí me dicen cuándo lo sacan al paredón en un papel, cómo lo juzgan, de qué lo acusan, cómo todo eran falacias, claro. Cómo dice el fiscal, dice en el Consejo de Guerra, y lo cita una persona en un libro, en ese Consejo de Guerra que le hacen a mi tío, el fiscal dice: ustedes juegan a las conspiraciones y nosotros jugamos a los fusilamientos. Pues desde eso hasta declaraciones de todos ellos, que yo he intentado recoger en un libro en este caso. Entonces, es muy distinto vivir el duelo con un papel que dice que a tu tío o a tu abuelo lo han matado y tú lo tienes aquí, y dice que el médico dice que está muerto por herida de arma de fuego. Tú tienes ese papel y tienes el papel del Consejo de Guerra. Y en el caso de mi abuelo, como era una persona con una proyección pública, pues hay documentos de su asesinato. Entonces, y además está la inscripción de defunción, y además se intentó sacar de la fosa común, y en teoría está enterrado allí en una fosa nominal a su nombre. Entonces, y además en el caso de mi abuelo, cuando acabó la guerra, a mi abuela le conceden una pensión, el ayuntamiento, porque mi abuelo era una persona muy querida entre gente de izquierda y de derecha, aunque él era de izquierda. Entonces, yo tengo papeles, pero Rafa no tiene ni un papel. Y estoy poniendo dos ejemplos. Rafa y yo no somos más que dos ejemplos antagónicos de personas que hemos sufrido la represión durante el golpe y la llamada guerra civil, la dictadura de Franco, pero con muy distinta visión del sufrimiento y de lo que pasaron nuestras familias, ¿no? Sí, la misma consecuencia, pero las distintas formas. La consecuencia es la misma, pero es distinta. Para mí fue muy duro. O sea, yo leer eso, yo no podía leerlo. Yo me llevé 5 años para poder leer la causa de mi tío. Porque yo, ¿cómo iba a leer? Que ahí ponía que con 29 años lo habían sacado al paredón. Además, le exigían que firmaran la aceptación de la sentencia. Que, por cierto, mi tío no la firma, pero de las 8 personas hay una que la firma. Que yo me llevé atormentándome porque este hombre habrá firmado que acepta que lo vayan a matar en la esquina, en la puerta, Entonces, hay unas cosas escritas que desde cierta perspectiva es más duro en un aspecto que lo de Rafa y en otros menos. Es más duro, pero se puede aceptar mejor. Incluso Rafa, que es médico, me lo confirmará. Para aceptar el hecho, seguro que desde un punto de vista de la salud mental es mejor, porque el hecho está escrito y sabemos en qué fosa está enterrado y cómo... Tiene una evidencia al menos, aunque no tenga el cuerpo, pero tiene una evidencia. Claro. Bien, pues lo que decía Concha hasta hace un momento, ella tiene evidencias porque tiene una causa de su tío, y en mi caso no tengo nada porque mi abuelo fue asesinado, igual que muchos almonteños, igual que la almonteña, igual que el Coquito, el niño de Almonte que mataron, en aplicación de bando de guerra. ¿Eso qué significaba? Que cogían, te sacaban de casa y te llevaban a una cárcel transitoria, que en este caso ya es la casa del agricultor, vaya paradoja, y que está en la calle Martín Villa, Alcantarilla, y de allí lo sacaban y lo fusilaban. A uno lo llevaban a Hinojo, a otro lo llevaban a Bonares, en fin, lo fusilaban en distintos sitios para evitar que hubiera ningún tipo de revuelo, ningún tipo de conflicto. A mi abuelo lo fusiló el gato, y además él pidió fusilarlo. Por eso le dieron un litro de vino, un bocadillo y 5 pesetas. Yo no tengo ninguna rencilla con la familia. Yo conozco a la familia y de hecho yo le he ayudado cuando he estado de concejal, cuando he estado de médico, cuando he trabajado de médico, cuando me han pedido algo. Yo no tengo ninguna rencilla, pero bueno, eso es una realidad. Es verdad que este hombre murió enloquecido, y lo sé porque un familiar mío vivía al lado
y murió dando voces y gritando: vienen por mí, ya vienen los rojos, no sé qué, en fin. Era un pobre hombre, indudablemente, porque él fue un instrumento de la derecha, del fascismo almonteño, para fusilar a mi abuelo. En definitiva, mi abuelo es desaparecido. Nosotros, y Concha lo sabe, solicitamos en la ONU, en Ginebra, yo mandé toda la documentación a Ginebra para que se considerara y tuviera allí evidencia de que mi abuelo había sido un desaparecido de la guerra civil. Y además también nos adherimos, Concha y más gente, a la causa argentina. ¿Por qué? Porque aquí el Supremo, en aplicación de la ley de amnistía, planteó 3 cosas. Una, que por la ley de amnistía no podían seguir investigando, el tiempo transcurrido, y que no había evidencias. Las evidencias estaban porque estaban en la fosa. Lo único que pasa es que el Supremo no ha querido, porque es verdad que todavía la justicia en aquellos años todavía había muchos jueces que formaban parte del TOC, del Tribunal de Orden Público. En definitiva, como aquí en España nosotros agotamos toda la vía jurídica en España, tuvimos que irnos a Argentina. Y en Argentina es verdad que es un procedimiento largo, porque en Argentina se unieron muchos, y bien, yo creo que la jueza argentina está haciendo bastantes cosas, y espero que siga trabajando por el tema de la memoria y por el tema de la causa. Nosotros vamos a seguir, porque nosotros no queremos nada, nada más que queremos que se dignifique, se conozca la historia, y que gente como tú y el pueblo de Almonte conozca su historia, y nos respetemos, y que avancemos de alguna manera, que aprendamos de este momento, y que avancemos, porque el olvido y tal no aporta nada nuevo. Que de alguna manera, me lo preguntaba antes María en la tele, a qué creía yo que se debía el aumento o el incremento de la extrema derecha, el voto de la extrema derecha. Indudablemente, yo creo que no hemos hecho suficiente pedagogía sobre la guerra, sobre lo que significó el golpe de Estado, ¿no? Y el fascismo en España. Es verdad que los fascismos, la extrema izquierda, la extrema derecha, se aprovecha de la desafección política, se aprovecha de los momentos de crisis, se aprovecha de que la gente no ve futuro, que hay mucho paro, en fin, estas circunstancias, el tema de la inmigración. Tienen 3 o 4 mantras que lo van difundiendo, y la gente que está más desesperada lo compra. Y de alguna forma el voto a la extrema derecha viene por esa vía, ¿no? Entonces nosotros queremos que nadie tiene que pensar como yo, y nadie tiene que hacer y votar lo que yo, sino tiene que respetar lo que yo voto. Y yo respeto también lo suyo, pero que podamos vivir y podamos aprender de la historia de Almonte, que es una historia muy rica, y gente que ha dado la vida por el monte y por el pueblo y por la ideología que nosotros representamos. Y además que si no conocemos la historia, pues estamos abocados a repetirla. Decirle a los usuarios que se acaban de conectar, ¿vale?, que estamos en la sede local socialista de Almonte Rocío y Matalascaña, Pepe Villa, y estamos realizando este programa que está llegando ya a su final, que hemos denominado El Deber de la Memoria, 90 aniversario de la Segunda República. Y para terminar, Concha, Rafael, sí me gustaría que aprovecharais este minutito o poquito más, ¿vale?, para dirigiros primero al pueblo, luego a vuestra gente y especialmente a mi generación, que creo que hace falta mucha docencia, pues si no conocemos la historia, no solo estamos abocados a repetirla, sino que lo que no se conoce no se defiende, y lo que no se defiende se termina por perder. Así que, Concha. Bueno, yo respecto a vuestra generación, y eso sería en Almonte y en general, que tenga muy claro que en Almonte, ni en Huelva, ni en Sevilla, ni en Cádiz, hubo guerra civil. Hubo un golpe de Estado que triunfó porque Almonte estaba tomado el 25 de julio, y Huelva el 29, y Sevilla el 23, y Cádiz también. Y entonces no hubo 2 bandos. Cuando la gente habla de 2 bandos, solo hubo un bando,
que reprimió, asesinó, y en el caso de los almonteños, a 110 personas aproximadamente. Digo aproximadamente porque son las que están documentadas, porque en muchos casos, como no se escribía, pues no. Y que fueron asesinadas indiscriminadamente, y si es que se puede asesinar de otra manera, y hasta febrero del 37, en aplicación de un bando de guerra de Queipo de Llano, que decía que cualquiera que estuviera vinculado a las hordas marxistas, pues se le podía asesinar. Y en aplicación de ese bando de guerra mataron a mucha gente. Y en febrero del 37 se inventaron los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, que es por la vía que mataron a mi tío. Bueno, en definitiva, mandarle un abrazo a los almonteños, decirle que estamos luchando porque se sepa la verdad, porque hay que combinar la investigación histórica con las exhumaciones, que son un complemento de la investigación histórica, además del elemento de reparación a los familiares de víctimas. Y mandar un abrazo a los almonteños y al Grupo Socialista de Almonte. Muchísimas gracias, Concha. ¿Rafael? Bueno, pues yo, por la historia de Almonte, por la historia de Almonte y compromiso con Almonte, es evidente. Yo he estado siempre vinculado y quiero seguir estando vinculado al monte, aunque es verdad que yo vivo en Sevilla y trabajo en Sevilla, pero yo sigo vinculado al monte porque, bueno, es mi pueblo y son mi gente y lo que yo siento, ¿no? Pero a la gente de tu generación yo me gustaría decirle que la vida no es inmediatez, no es solo Twitter, Facebook y lo que ocurre en el instante, ¿no? Es decir, hay algo más, y sobre todo que hay que de alguna manera solidificar o consolidar lo que es nuestro pasado, nuestra historia, conocerla, de alguna manera aprender de ella, estudiarla y transmitirla, porque eso fortalece a la gente, fortalece las ideologías, fortalece el pensamiento y nos fortalece en nuestra propia biografía, en nuestra propia autobiografía, ¿no? Y eso es muy importante. Nosotros no queremos nada de nada, no queremos rencillas ni cosas, ni estas cosas raras que se inventa la derecha. Nosotros lo que queremos es saber qué ocurrió, lo que eran los nuestros, en fin, y investigarlo y profundizar en esa historia. Y es verdad que la historia de los 110, 115 personas del monte es la historia del monte. Y esa historia del monte, Almonte no puede obviarla, porque es parte de la historia del monte. Porque igual que otras historias, esa es parte de la historia del monte. Y es muy importante porque reconforta, porque es verdad que cuando nosotros intentamos exhumar la fosa de Hinojo, la familia de los que pensábamos que están allí enterrados se movilizó totalmente. Vinieron gente de Huelva, vinieron gente de muchos sitios porque hay un interés, pero no un interés de morbo ni morboso ni nada, hay un interés de reparación, de justicia, ¿no? Justicia en el sentido de que, fíjate lo que te he dicho antes, fíjate cosas más simples de decir, no, yo lo que quiero es que los huesos de tu abuelo descansen en el cementerio del monte. ¿Qué cosa? Si eso es una cosa que cualquier persona mínimamente digna lo puede entender, que tengamos como objetivo eso, ¿no? Por lo tanto, yo a la gente joven me gustaría decirle que conozca la historia del pueblo, que la estudie, que se profundice, que la inmediatez a veces nos lleva a confundirnos. Y lo que sí es verdad es que desde el punto de vista de la memoria, desde el punto de vista del Partido Socialista y mía como socialista, nosotros vamos a seguir trabajando para profundizar en todo lo que es la historia de los 110, 115 personas que desaparecieron un día y ya no se ha vuelto a saber más. Entonces nosotros tenemos un poco el compromiso familiar y el compromiso social y político de que esto sea así, de que se recupere, de que se estudie y de que la gente lo conozca. Rafael, Concha, Rafael, quiero que recibáis de todos los compañeros de Almonte, Rocío y Matalascaña la máxima gratitud. Esto es necesario,
vamos a seguir apostando. Es un formato que ha gustado. De aquí saludar también a todo el que ha tenido bien conectarse a través de Facebook Live y nos emplazamos para otra vez y que no sea tarde. Muy bien. Gracias a vosotros. Y enhorabuena, transmitiros mi orgullo y por consiguiente el orgullo de todos los compañeros y no desistáis en la lucha y que lo vemos más pronto que tarde. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la próxima.